Mi propia hermana me robó al amor de mi vida y planificó mi ruina con mi ex jefe. Historia. Jamás imaginé que el día de mi boda sería el día en que mi vida se desmoronaría por completo, y menos aún, que la arquitecta de mi miseria sería mi propia hermana, Laura. Todo comenzó con una resaca brutal y un mensaje anónimo que me destrozó el alma. Tu prometido y tu hermana te engañan. Te esperan en el hotel Las Estrellas, habitación 302. Mi mundo se vino abajo. Era la víspera de mi boda con Marcos, el hombre que creía el amor de mi vida, mi alma gemela. Mis manos temblaban mientras me vestía, mi mente en un torbellino de incredulidad y dolor. Laura, mi confidente, mi hermana, mi todo, capaz de algo así. Era impensable. Pero la punzada en mi pecho era innegable. Había algo, una sombra, una incomodidad que había estado ignorando. Laura siempre fue la oveja negra de la familia, la rebelde, la que siempre buscaba la atención. Pero esto era un nivel de traición que ni siquiera mi mente más oscura podía concebir. Llegué al hotel, mi corazón latiendo como un tambor de guerra en mi pecho. Cada paso era una agonía, cada aliento una puñalada. El recepcionista me miró con una extraña mezcla de lástima y morbo cuando le pregunté por la habitación 302. Él no sabía que yo era la prometida, solo vio a una mujer al borde del colapso. Subí las escaleras, mis piernas apenas sosteniéndome. Cuando llegué a la puerta, mi mano se congeló. Escuché risas, las risas de Marcos y Laura, resonando desde el interior. Mi sangre se heló. Abrí la puerta de golpe, y el mundo entero se detuvo. Allí estaban, en la cama, envueltos en un abrazo que no dejaba lugar a dudas. Mi prometido y mi hermana. La escena se grabó a fuego en mi mente, un tatuaje de dolor y traición que nunca podría borrar. Marcos se levantó de un salto, con los ojos llenos de pánico. Laura, por su parte, solo me miró con una sonrisa torcida, de satisfacción, una sonrisa que me rompió el alma en 1000 pedazos. No hubo gritos, no hubo lágrimas en ese momento. Solo un silencio ensordecedor, roto solo por el latido frenético de mi propio corazón. Mi voz se negó a salir. Salí de allí como alma que lleva el diablo, mi mente en blanco, mi cuerpo en piloto automático. Conduje sin rumbo fijo, las imágenes de ellos dos repitiéndose una y otra vez en mi cabeza como una película de terror. El dolor era tan intenso que sentía que me ahogaba. Llamé a mi mejor amiga, Sofía, con la voz rota, intentando hilar palabras entre sollozos. Ella me encontró en un parque, acurrucada en un banco, bajo la lluvia, temblando incontrolablemente. Me llevó a su casa, me arropó, y me dejó llorar hasta que mis ojos se secaron y mi garganta se cerró. Al día siguiente, con la resaca emocional aún presente, Sofía me ayudó a cancelar la boda. Llamé a mis padres, mi voz apenas un susurro. La reacción de mi madre fue de incredulidad y furia, mientras que mi padre, siempre más calmado, solo pudo ofrecerme un abrazo silencioso. La vergüenza y el escarnio público fueron inevitables. La noticia corrió como pólvora en nuestro pequeño pueblo. Los susurros, las miradas de lástima, las preguntas incómodas, todo me abrumaba. Marcos y Laura, por su parte, desaparecieron por un tiempo, dejando un rastro de destrucción y rumores a su paso. Semanas después, volví a mi trabajo, como directora creativa en una importante agencia de publicidad. Necesitaba la distracción, la rutina, algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Pero el destino tenía otros planes para mí. Mi jefe, el señor Ramírez, me llamó a su oficina. Pensé que era para una nueva campaña, pero su rostro serio me dijo lo contrario. Me despidió. ¿La razón? Recortes de personal. Pero algo en su mirada, en su tono de voz, me hizo sospechar que había algo más. Sentía que el suelo se abría bajo mis pies una vez más. Esto no podía ser una coincidencia. Mis ahorros no eran muchos, y con el despido, mi futuro se veía incierto. La desesperación comenzó a instalarse en mi corazón. ¿Por qué todo esto me estaba pasando a mí? ¿Qué había hecho para merecer tanto dolor? Un día, mientras revisaba mis antiguos correos electrónicos, encontré uno de Laura. Un correo antiguo, de hace meses, dirigido a Marcos. Lo abrí, mi curiosidad superando mi dolor. Y lo que leí me dejó helada. Era un plan. Un plan detallado para seducir a Marcos, destruir mi relación, y de paso, arruinar mi carrera. Laura había estado trabajando con mi ex jefe, el señor Ramírez, para que me despidieran. Ramírez siempre había estado resentido conmigo porque yo le había ganado un ascenso que él quería. Ella le había prometido a Ramírez que si me quitaba de en medio, ella le daría información confidencial de la agencia para que pudiera montar su propia empresa y quitarle clientes a la nuestra. Las pruebas estaban allí, irrefutables. Las fechas, los detalles, todo encajaba. Mi propia hermana, vendiéndome al mejor postor, conspirando con mi enemigo para arruinarme. La rabia me invadió, una furia que nunca antes había sentido. Con las pruebas en mis manos, confronté a mis padres. Ellos, al principio, no podían creerlo. Laura era su hija, a pesar de sus defectos, nunca la habían visto capaz de tal maldad.
pero cuando les mostré los correos, sus rostros se contorsionaron de dolor y decepción. Mi madre lloró, mi padre, con la voz quebrada, me pidió perdón por no haber visto la maldad en su propia hija. La familia se rompió ese día. La burbuja de familia perfecta se hizo añicos. Mis padres cortaron todo contacto con Laura. Ella, por su parte, intentó justificarse, culpándome de todo, de ser demasiado perfecta, de quitarle siempre el protagonismo. Pero sus palabras ya no me afectaban. El karma, sin embargo, tenía su propio plan. La relación de Marcos y Laura no duró. Él, un hombre débil y cobarde, no pudo soportar el peso de su propia culpa y la toxicidad de Laura. La dejó por otra mujer, una colega de trabajo que ni siquiera sabía de la existencia de Laura. Y Laura, al final, terminó sola, sin dinero, sin familia, y sin la carrera que tanto anhelaba. El señor Ramírez también fracasó en su intento de montar su propia empresa. La información confidencial que Laura le había dado no fue suficiente, y sus inversionistas se retiraron. Terminó en la bancarrota, y con una demanda por fraude por parte de la agencia de publicidad. Yo, por mi parte, me reinventé. Con la ayuda de Sofía, monté mi propia agencia de publicidad. Y aunque el camino fue difícil, logré salir adelante. Aprendí que la traición puede ser dolorosa, pero también puede ser un catalizador para un nuevo comienzo. El dolor se transformó en fuerza, la rabia en determinación. Y aunque las cicatrices de la traición nunca desaparecerán por completo, me recordarán la importancia de la resiliencia y la verdadera fortaleza. Mi historia es un testimonio de cómo la traición puede destruir, pero también puede liberar y empoderar. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto? Hay historias que duelen, pero también historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas. Síguenos para más relatos que sanan el alma.